Hoy continuaremos nuestra discusión sobre el libro de Zacarías, pero antes de leer, vamos a pedir la guía de Dios. Padre Celestial, te ruego que ilumines nuestras mentes al estudiar tu palabra y que nos des sabiduría y entendimiento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Al mirar la primera sección hasta el capítulo 4 de Zacarías, en nuestra discusión anterior, ahora llegamos a unas profecías bastante fascinantes. Si uno lee los comentarios que se encuentran en el mundo provenientes de varias fuentes, entonces la mayoría de estas profecías aplican solo al pueblo de Israel. Pero creo que es bastante aparente que estas profecías se extienden hasta la venida de Cristo, lo cual ya hubiera podido pasar en el tiempo de Israel, si tan solo ellos hubieran cumplido con las condiciones del pacto. Pero sabemos que estas promesas fueron pasadas al Israel espiritual, pues Pablo lo dice en sus escritos. Al mirar estas profecías, veamos dónde podemos encontrar paralelos con el tiempo en que vivimos y con el libro de Apocalipsis, pues bastantes de las imágenes que vemos en el libro de Zacarías también están en el libro de Apocalipsis. Entonces están interconectadas. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Ahora va a discutir la quinta visión. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Este lenguaje es específicamente de santuario, y la salvación está escrita en lenguaje de santuario. En Apocalipsis también encontramos que el escritor vio al Señor Jesucristo cuando se le presenta en medio de los candelabros o lámparas. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Sabemos que en el santuario literal no había árboles de oliva cerca a los candelabros, así que esto es simbólico. Algunas personas que leen esto literalmente dicen que estos son individuos, pero no pueden ser individuos. Son simbólicos del aceite que que nutre al candelabro. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El candelabro, 7 lámparas unidas a él, representa a Jesucristo, la luz del mundo. El número 7 es evidentemente el número de la deidad. En el libro de Apocalipsis tenemos las cartas a las 7 iglesias que representan un periodo de tiempo. Así que aquí tenemos a la luz del mundo, tenemos las ramas de olivo al lado, las cuales suministran aceite a las lámparas. Y es claro que dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Así que aquí tenemos el poder que controla el universo. El Espíritu de Dios está al mando, sea que lo veamos o no. Está al mando. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Refiriéndose a un gran monte en donde todas las naciones trataban de obstaculizar la construcción del templo.
Aquí estamos pensando en términos de un escenario de fin de los tiempos, es decir, la construcción de un templo espiritual, sacando al pueblo de Dios de toda nación, pueblo y lengua, y trayéndolos a estar en armonía con la palabra de Dios. Y el obstáculo es la nación o naciones que lo rodea, los montes que obstaculizan, pero no prevalecerán. Y la primera piedra o piedra angular es, por supuesto, el Señor Jesucristo. El plan de salvación será esclarecido. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¿Qué dice la Biblia acerca de un cimiento? No hay otro cimiento que pueda ser echado sino Jesucristo. Y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, no es necesario tener pánico, no tenemos por qué desanimarnos. La casa será construida. Aunque los obstáculos y las montañas que nos rodean parezcan infranqueables, eso pasará, porque Dios lo dijo. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor, que recorren toda la tierra. Podría parecernos que la obra avanza lentamente, que no vemos tremendas resoluciones en nuestros obreros, pero la palabra de Dios es como levadura, trabajando lentamente en la masa. No siempre podemos discernir cómo opera ni a quién alcanza. Uno puede ver indicios, pero no hay que desanimarse. Entonces, esta estructura, este reino de Dios, esta casa de Dios, esta reunión de su pueblo tendrá lugar con base en la palabra de Dios. Estará basada en la luz del mundo, en la obra del Espíritu Santo. No nuestras obras, ni nuestro poder, ni nuestra fuerza, sino por su Espíritu. Y ahora necesitamos descubrir cuál será el problema. Recuerden que hay una aplicación para ese momento y para el tiempo del fin. Ahora, cuando miramos la obra de los reformadores, cuando miramos a los pioneros adventistas, ¿cómo veían ellos estas cosas? Es interesante que tenían unas ideas bastante pertinentes que no encontraremos en los comentarios generales del mundo de hoy. Pero vale la pena notar que ellos lo veían de inicio a fin. Es decir, ellos incorporaban las perspectivas escatológicas que también encontramos en el libro de Apocalipsis, y lo hacían aquí, en el libro de Zacarías. Analicemos estos asuntos a ver si encontramos paralelos. Noten que no estoy diciendo que esta es la esencia absoluta de todo en el libro de Zacarías, pero se nos dice que si escudriñamos a profundidad, Dios nos ayudará a entender estas cosas. Porque de seguro no fue escrito solo para decorar el libro. Seguramente estas palabras fueron escritas para nosotros. Capítulo 5. Esta es la 6ª visión. Y ahora estamos llegando al meollo del asunto. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, volando por el cielo. ¿No suena familiar? Algo que vuela por el cielo. ¿Encontramos eso en el libro de Apocalipsis? Lo encontramos en los mensajes de los 3 ángeles, donde vemos que ellos vuelan por el cielo y hay un rollo en el cual había escritura. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Es un tamaño bastante específico, un rollo enorme que ve volando en medio del cielo. Y necesitamos ver si hay algunos paralelos que podamos asociar con esto.
Pero primero veamos más detalles acerca de este rollo. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Entonces, este rollo tiene escritos por ambos lados. Una de las porciones del rollo tiene que ver con el trato entre hombres. Por ejemplo, robar. ¿Dónde encontramos eso? En los 10 mandamientos. Y el otro lado tiene que ver con jurar, es decir, ser fiel a un juramento. Entonces aquí tenemos dos tablas de piedra en formas de un rollo, escrito por ambos lados, así como las tablas de piedra estaban escritas por ambos lados. Una de las tablas asociada con el deber hacia otros hombres y la otra tabla asociada con el deber hacia Dios. Entonces necesitamos algo de información concerniente a este rollo. Tenemos el tamaño, 20 codos de largo y 10 codos de ancho. ¿En dónde encontramos estas dimensiones en la Biblia? Bueno, las podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 3, donde habla del templo de Salomón. Particularmente aquí habla de las dimensiones de la puerta o el pórtico. Esta puerta estaba al lado oriente. Y dice aquí, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa. Y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Entonces, esta es el área donde muchos eventos sucedieron dentro del atrio del templo. Aquí es donde había una columnata, donde los fariseos tenían sus cuarteles. Aquí es donde se hacían los juicios, donde se leía la ley, donde se pasaban las maldiciones, juicios y promesas al pueblo. De modo que el pórtico era una parte muy importante del templo y tenía un tamaño bien específico y estaba al oriente. Y cuando miramos al interior del templo, uno ve directamente la entrada al altar de holocaustos y luego al lugar santo y luego al Santísimo. Luego encontramos también en el versículo 23 que hay unas dimensiones idénticas. Leemos en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 23. Hizo también en el lugar santísimo, en el templo de Salomón, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Es interesante que estos querubines fueran construidos con madera de olivo. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos. Entonces, tenemos que la altura era de 10 codos. Y de la punta del ala de un ángel a la punta del ala del otro ángel había 20 codos. Entonces, ahí tenemos las medidas 10 y 20 de nuevo. Entonces, la puerta o el pórtico, donde sucedían tantas actividades, donde hacían juicio, donde se pasaban las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios al pueblo, y luego la ley misma, donde estaban los ángeles o querubines que cubrían el arca del pacto. Entonces, este rollo es el mensaje del pacto de Dios, los 10 mandamientos, volando en medio del cielo, enviando un mensaje a todo el mundo. En otras palabras, es parecido al mensaje del tercer ángel en Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra
a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces tenemos un paralelo, un mensaje concerniente a la ley de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer este mensaje? Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Aquí tenemos dos aspectos. Tenemos el ladrón. Antes habíamos leído en el versículo 3, todo el que hurta, es decir, el que quebranta la segunda tabla, amor al prójimo, y todo el que jura falsamente. Aquí tenemos la relación con el prójimo y la relación con Dios. ¿Quiénes serán aquellos que juran falsamente? ¿No serán los sistemas que han dejado de lado su fe en Dios? ¿No serán esas instituciones que introducen el sincretismo y comprometen la palabra de Dios? ¿No serán esas instituciones que ponen de lado la ley de Dios y sus requerimientos? Entonces, entrará en la casa del hombre no religioso, que vive en transgresión a la ley de Dios, y entrará a las casas de adoración de aquellos que pretenden estar en armonía con Dios, pero juran falsamente, no se adhieren al pacto, porque están jurando en su nombre. Leamos ese versículo de nuevo. Yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón. Ese es el hombre secular que ignora la ley de Dios y el amor a su prójimo. Y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Esas son las instituciones religiosas que rompen el pacto con Dios e invalidan la ley de Dios. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. A mí me parece fascinante que cuando uno lee las Escrituras, Moisés describía los ídolos del pueblo como aquellos que fueron hechos con madera y piedra. Déjenme darles un ejemplo. Deuteronomio capítulo 29, versículo 16 dice: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, estas casas que juran falsamente, estos individuos o instituciones que rompen la ley de Dios y dañan a sus prójimos, es decir, los transgresores de la ley de Dios, serán consumidos con su madera. La madera representa humanos individuales, y la piedra. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo: alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Aquí tenemos otra profecía interesante. Primero tenemos un rollo volador, y ahora ve un efa. Esta es la séptima visión, una visión muy intrigante. Los pioneros del movimiento adventista tenían ideas bien diferentes con respecto a esta profecía. Claro, uno podría darle una aplicación local al Israel literal. Claro que sí, pero me interesa en cuál podría ser la dimensión escatológica. Echemos un vistazo a esta profecía fascinante que empieza en el versículo 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo:
Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Acaba de tener una descripción magnífica del poder de la ley de Dios, asociada con el servicio del santuario, su santidad, los querubines cubridores, el mensaje que sale al mundo. Y luego tenemos la advertencia contra los individuos y las instituciones que no se adhieren a los principios de la ley de Dios. Y luego llegamos a estos versículos interesantes. Entonces, ¿qué era un efa? Era un estándar de medición y se usaba como estándar seco. El grano se vendía por efa. Era una cantidad considerable de material y era un estándar de medición. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué es esa iniquidad? Y aquí levantaron la tapa o talento de plomo. Ahora, estas dos son medidas. Un talento de plomo era una medida que era puesta en una balanza. El efa era una medida de volumen. Y hay medidas de cosas que se usaban en la venta de mercancías. Dios fue muy particular con respecto al tamaño del efa y la exactitud de los pesos que se usaban. Nada de pesos falsos. Dios advirtió en contra de aquellos que hacían pesos más livianos o pesados, o volúmenes más pequeños o más grandes. Dios fue muy preciso en cómo promulgaba sus cosas de manera justa. Entonces, tenemos un talento de plomo sobre este efa. Y aquí levantaron un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Entonces, hay una mujer sentada en medio de esta medida seca. ¿Qué es una mujer? Bien, una mujer en profecía es una iglesia. De modo que si queremos darle una aplicación espiritual, hay que usar los símbolos que la Biblia nos da. El estándar mediante el cual las cosas son medidas es controlado por una mujer que está sentada dentro de este efa y está cubierta con plomo. Uno no puede ver cuál es el estándar. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Entonces, por un tiempo, la cubierta fue retirada, y el mundo pudo ver que la medida que controla los estándares del mundo es malvada. Por un momento fue visible. Y luego la tapa de plomo fue puesta sobre ella de nuevo y quedó invisible. ¿Y qué pasa entonces? Fue reconocida como maldad, la cual es echada dentro del efa, y la tapa de plomo es puesta de vuelta encima para contenerla. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Viento, ruaj, espíritu. Y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dos mujeres que tienen viento entre sus alas. Así que una mujer es una iglesia. Dos iglesias o dos sistemas religiosos vienen y levantan el efa. Tienen el ruaj, el espíritu en ellas, pero tienen alas de cigüeña. Ahora, la cigüeña es un animal impuro. Entonces, ¿por qué tendrían estas mujeres alas de un ave impura? Si uno va al libro de Apocalipsis, entonces podrá leer en el capítulo 18 de ese libro. Vamos allí.
Leamos desde el capítulo 17, versículo 18. Y la mujer, la iglesia, que has visto es la gran ciudad, Roma, que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu ruaj inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Maldad. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado. ¿Qué ha dicho ella? Yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Luego está la historia de todos los mercaderes que lamentan y lloran por su caída. Este es el efecto del mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído, el cual se repite allí en Apocalipsis 18. Y el pueblo de Dios es llamado a salir de ese sistema que ha anulado e invalidado la ley de Dios. Se les advierte que el espíritu que actúa allí es un espíritu inmundo. Entonces, al leer estos versículos, hagámoslo con eso en mente. Y, por cierto, esto es lo que algunos de los pioneros creían. Aquí tenemos el estándar de medición, pero es un estándar perverso de medición y está escondido, y hay una mujer que lo controla. Esa mujer, de acuerdo a Apocalipsis, es el sistema católico romano, el cual controla la moralidad del mundo con una ley de Dios alterada. La base de la moral en el sistema romano no es la ley de Dios, sino la ley natural. Pero es interesante que cuando el plomo fue retirado y ella fue revelada como maldad, eso solo pudo haber pasado durante la Reforma, porque los reformadores expusieron este sistema y todo el mundo vio que era un sistema contrario a la palabra de Dios. Los reformadores decían sola escritura y ellos decían no sola escritura, la tradición es el contexto bajo el que se debe evaluar la escritura. Entonces tenemos dos sistemas de moralidad en el mundo. Uno controlado por la ley natural, la manera católica romana de dictar la moralidad, y el otro por la palabra de Dios. Este rollo, este mensaje, debe ir al mundo. Y cuando fue revelada y expuesta como sistema anticristo, el mundo lo supo. Pero luego vino la contrarreforma y esta le quitó los ojos de encima. Ya el anticristo no estaba en Roma, sino que era una entidad futura que surgiría y gobernaría por un periodo literal de 3 años y medio aquí en la tierra, mientras la iglesia de Dios era raptada. Estos puntos de vista dispensacionalistas vienen directamente de las plumas de sacerdotes romanos jesuitas. El cardenal Belarmino fue el que eventualmente lo convirtió en lo que es hoy día y lo que es difundido por el pentecostalismo. Pero tienen alas de cigüeña, toda ave inmunda y aborrecible, dice el libro de Apocalipsis. Este viento, este ruaj, es un espíritu falso. Tenemos iglesias hoy que parecen cumplir con esto y tienen una relación con Roma.
Desafortunadamente, así es, pues el libro de Apocalipsis nos dice que hay tres componentes en el sistema babilónico. Uno es la bestia, que se refiere al catolicismo romano, en lo cual todos los reformadores estaban de acuerdo en que debía asociarse con Roma. Y luego estaba el falso profeta, el que realizaba milagros mediante los cuales engañaba al mundo. Es decir, estos milagros eran desarrollados por un Espíritu Santo falso. ¿Tenemos un sistema así en el mundo hoy? Sí, lo tenemos. Tenemos un sistema de protestantismo que hace exactamente eso, que se basa en milagros, maravillas y señales. ¿Y la doctrina? ¿Y la verdad de la palabra de Dios? Dicen que la doctrina no importa, que Dios arreglará eso de la doctrina cuando estemos arriba. De modo que ponen de lado la doctrina. Pero cuando uno hace eso, uno también está poniendo de lado la palabra de Dios. Y uno está haciendo que las emociones y los sentimientos sean el centro de lo que uno cree. Entonces, el protestantismo caído es una de esas dos mujeres. ¿Quién es la otra? Bueno, la Biblia dice que es la adoración al dragón, es decir, espiritismo. El espiritismo cree que no hay muerte. El espiritismo cree en las palabras de la serpiente, de cierto no morirás. Y mediante esta falsa unión, el sistema, ese sistema antitípico de Babilonia, será erigido sobre esta tierra. Así que tenemos este sistema de medida, el estándar mediante el cual se juzga la moralidad, un sistema perverso. Y este sistema será establecido con la ayuda del espiritismo y el protestantismo caído, el cual ha firmado acuerdos con Roma que dicen estar de vuelta en armonía con las ideologías romanas. Leamos lo que esas mujeres harán. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. Aves impuras, un Espíritu Santo falso llevándolas. Y alzaron el efa, el estándar de medición, el estándar de moralidad, en oposición al rollo volador de Dios. Entre la tierra y los cielos, dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? ¿A dónde van? Y él me respondió, para que le sea edificada casa. ¿Casa? ¿Qué es una casa? Un sistema religioso, para construirle una casa, para darle estatura al sistema religioso. ¿Dónde le harán esto? En tierra de Sinar. ¿Dónde es Sinar? Sinar es Babilonia. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base, no sobre la base de la Biblia, no sobre la piedra angular que mantiene junto el edificio, la cual es Jesucristo. No, niega la expiación. Niega que el Señor Jesús murió por nosotros. Niega la justicia de Cristo, como vimos con Josué y el ángel del Señor. Esa justicia imputada e impartida. No, sino que será puesta sobre su propia base, sobre su propia moralidad, y se convertirá en el sistema que regirá la moralidad del mundo. ¿Vemos movimientos así en el mundo hoy? Absolutamente. El obispo romano ha solicitado una religión mundial y ya se han reunido en Seúl, Corea del Sur, donde firmaron el documento del Acuerdo de Unidad Religiosa. Y el mundo protestante se ha apartado de la justicia por fe al firmar un documento que tiene un lenguaje tan confuso que en realidad apoya la doctrina romana y no la protestante. Una delegación católica y vengo a Italia. Te traigo un saludo de parte de 150 millones de católicos carismáticos. Lu, queremos besarte los pies
como católicos y honrarte con este gesto ahora mismo. Levántense, católicos de todo el mundo. 1.000 millones de almas católicas llegando al reino de Dios. Se acerca la hora, las cadenas se rompen. El desatamiento del Señor sobre todos y cada uno de los católicos del mundo, para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, un reavivamiento como nunca antes tendrá lugar en la Iglesia Católica. Como estás rompiendo el espíritu de división en la iglesia, estás preparando un gran reavivamiento. Bueno, Jesús no dijo, esto es simbólico de mi cuerpo, dijo, este es mi cuerpo. Él no dijo, esto es simbólico de mi sangre, dijo, esta es mi sangre. Creo que siempre he creído que en el espíritu es su cuerpo, en el espíritu es su sangre, así que uno lo reverencia. Hay sanación en la comunión, absolutamente, lo he visto suceder en mi ministerio. Y hay sanación en la iglesia católica, pues esta gente es devota. Todos los domingos van, ellos no se saltan de iglesias. Nosotros sí, ellos no. Por eso nosotros estamos enfermos y muchos de ellos sanos. Cosas milagrosas y poderosas que suceden en esas iglesias católicas. Milagros que no podemos creer. Veamos qué podemos encontrar con respecto a lo que los pioneros creían en este tema. Uno de los primeros miembros del movimiento adventista era un hombre llamado Christian Edwardson, quien escribió un libro llamado Facts of Faith. Es un libro maravilloso. Si alguna vez pueden conseguirlo, léanlo. Tiene algunas cosas interesantes que decir. Dice, una mujer sentada en medio del efa. Una mujer en profecía simboliza una iglesia. Y en el libro de Apocalipsis a esta mujer se le llama la iglesia madre, la cual está embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. También es representada como esa gran ciudad en 7 montes, en Apocalipsis 17, 5, 6, 9, 18. Se dice que esta mujer está comerciando con todo tipo de mercancía: lino, seda, vino, harina, ovejas, carrozas y almas de hombres. Apocalipsis 18, 12 y 13. Difícilmente podría darse una descripción más anonadante del papado, pues ningún provecho en el mundo de los negocios se escapa de su vigilancia, siempre buscando poner a sus miembros en posiciones gubernamentales estratégicas y en puestos de trabajo ventajosos. Este es el libro Facts of Faith, o Hechos de Fe. Dice, luego se ven 2 mujeres que levantan el efa entre la tierra y el cielo, refiriéndose a Zacarías 5, 8 y 9. Esto es, después de que la verdadera naturaleza del papado haya sido escondida, el poder obrador de milagros del espiritismo, de alguna forma cristiana, y el protestantismo caído, es decir, estas 2 mujeres, levantarán al papado al cielo. Solamente puedo estar de acuerdo. Es el único sentido lógico en el que podemos aplicar esta profecía al tiempo en que vivimos. También es fascinante que el contraataque a esto, es decir, la verdad de Dios, la medida de rectitud, justicia y mercancía verdadera de Dios, sea el rollo que vuela. Recuerden que ese rollo tenía las mismas dimensiones que el pórtico. Así que hablemos un poco más acerca del pórtico para obtener unos paralelos interesantes al respecto. En Ezequiel 8, versículo 16, leemos: Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí, junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esa es una declaración más bien tenebrosa,
estaban adorando hacia el oriente. Debían estar dándole la cara al templo, pero estaban dándole la cara al otro lado. Y estos eran los líderes de Israel. Estaban con la cara al otro lado. Me temo que encontraremos paralelos a eso incluso en nuestro tiempo, pues este sistema babilónico es tan adoctrinador, es tan hipnotizante, que incluso se ha escurrido dentro de las filas del pueblo de Dios. Y muchos le ponen más cuidado a eso que a la palabra de Dios y al testimonio de su palabra. Así que están mirando al oriente, siguiendo este sistema. Ahora miremos lo que pasaba en el pórtico, aparte de eso. En Juan 10, versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ahí es donde el Señor enseñaba la mayoría de cosas. Entonces ahí teníamos a los fariseos enseñando una cosa, teniendo su propio estándar de rectitud, el cual habían escrito en su propia ley inventada. Y también teníamos al maestro de la rectitud caminando en el mismo pórtico enseñándole a la gente. Y hubo conflicto. Versículo 24 del capítulo 10 de Juan. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. De modo que esas enseñanzas se daban en ese pórtico del templo, y el conflicto entre la verdad y el error se asocia con el pórtico. Las dimensiones del pórtico son las mismas que las del rollo volador. Las dimensiones de los seres angélicos encima del arca del pacto están asociadas con este tamaño exacto. En Joel 2, versículo 17 leemos: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, el pórtico es un sitio bastante prominente en la Biblia. Es un sitio de tomar decisiones. Es un sitio en donde se escoge entre las bendiciones y las maldiciones. Los mensajes de Apocalipsis, capítulos 13 a 17. De hecho, toda la escatología, tal como es expuesta en el libro de Apocalipsis, es idéntica a lo que vemos aquí en el libro de Zacarías. Así que van a tomar este estándar de medición para construir una casa, una estructura religiosa, para el exaltamiento del estándar moral romano, y lo iban a convertir en sistema religioso para controlar las mentes de los hombres. Tenemos dos opciones hoy. Podemos escoger las bendiciones o las maldiciones. Si transgredimos las leyes de Dios, transgrediremos a nivel de hombre a hombre o a nivel de hombre a Dios. Y solo hay un estándar de justicia. Tenemos una decisión que tomar. La próxima vez estaremos hablando de los jugadores en el conflicto final, tal como se revelan en el libro de Zacarías. Oremos. Padre Celestial, tus profecías son impresionantes. Como hemos visto escrito en tus páginas, la manera en que la historia de la Tierra se desenvuelve, estamos obligados a tomar una decisión y a asumir una posición, ya sea a favor de la verdad y la justicia o a favor del error,
Ayúdanos a tomar las decisiones correctas para que no recibamos de las plagas de aquellos que se han hecho súbditos de Babilonia. Ayúdale a tu pueblo, donde quiera que estén, que está atrapado en Babilonia, a salir de ella, para que no sean partícipes de ese sistema, que puedan permanecer bajo el estandarte de sangre del príncipe Emmanuel. Amén.